Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas. Reitero mi alegría y mi congratulación por compartir espacio con tan prestigiosos y prestigiosas juristas. Luego de haber escuchado a dos grandes del derecho latinoamericano, espero estar a la altura de las circunstancias. Se me encargaba hablar de la acción de protección, cuestiones prácticas. Básicamente, permítanme hacer algunas precisiones de carácter metodológicas. Prácticamente el 100% de las afirmaciones que haré tendrán el carácter de hipótesis, es decir, de cuestiones que tienen que ser sometidas a comprobación. Son sospechas que tengo sobre la naturaleza en cuanto a la práctica de la acción de protección, y básicamente todas estas sospechas giran alrededor de una pregunta principal. ¿Cuál es esta pregunta? Si es que lo que está sucediendo en la práctica con la acción de protección y lo que ha venido aconteciendo desde octubre del 2008 hasta la actualidad va o no va de acorde a lo que esperaba que sea la acción de protección el constituyente ecuatoriano del 2008. ¿Qué hemos hecho para establecer qué pensaba el constituyente ecuatoriano del 2008 sobre la acción de protección? Una cuestión obvia, leer las normas constitucionales explícitas, y otra cuestión por un fenómeno de carácter metodológico y de rigor, leer el diario de debate de la Asamblea Constituyente, obviamente de manera específica en esta cuestión. Bueno, una especie de etiología u origen de la acción de protección en el caso ecuatoriano. No olvidemos que la acción de protección tiene como una suerte de tatarabuelo al amparo mexicano, que fue una creación del jurista Manuel Crescencio Rejón, quien en la Constitución de Yucatán insertó algunos arreglos institucionales de 1841 referidos a lo que actualmente se conoce en México como el juicio de amparo. En el caso ecuatoriano se produce con la Constitución del 79 algunas codificaciones, una de ellas la del 96, que trae como consecuencia que se inserten los arreglos institucionales de la Constitución del 79, lo que se terminó conociendo como el recurso de amparo, y además se dictó una ley denominada Ley Suprema de Amparo, que regulaba de manera explícita esta cuestión de recurso de amparo en el artículo 31. Luego, con el proceso constituyente del 98, a propósito, recordarán ustedes, del inicio de esta profunda inestabilidad política del 97 al 2007, con caída de presidentes, se llevó adelante una asamblea constitucional, dicen unos, otros constituyentes, que trajo como consecuencia la constitución del 98, y ahí es donde por primera vez comenzamos a reflexionar sobre lo que se comienza a denominar acción de amparo. Evidentemente ya hay una gran diferencia con lo que es el recurso de amparo. Luego esta acción de amparo deviene en lo que el constituyente del 2008 terminó catalogando como la acción de protección, que tiene como paralelo, por ejemplo, a lo que en Colombia se conoce como acción de tutela, y en Perú también como acción de amparo. Obviamente no voy a limitarme a leer las normas respectivas que sobre el amparo, acción de protección, perdón, se establece en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Quiero hacer algo más crítico y reflexivo, y me planteo una primera pregunta que gira alrededor de la central que presenté hace un momento, y es: ¿cuál es la naturaleza de la acción de protección? Y a mi juicio, la acción de protección es la madre de las garantías constitucionales jurisdiccionales, porque no olvidemos que existen diferentes tipos de garantías constitucionales, debido a que está pensada para proteger, con mayúscula, todos los derechos humanos y fundamentales y constitucionales vigentes en el Ecuador, los tratados internacionales, en la Constitución, etcétera, menos aquellos que ya se encuentran tutelados de manera específica por otras garantías constitucionales jurisdiccionales. Entonces aquí tenemos que diferenciar dos tipos de garantías constitucionales jurisdiccionales: unas que están sofisticadas y pensadas para proteger derechos específicos, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción extraordinaria de protección, y, como dije hace un momento, la que yo me atrevo a llamarle acción de acciones, es decir, la que está pensada para proteger a todo el universo de derechos humanos y fundamentales que no estén protegidas por las anteriormente mencionadas.
Otra pregunta, ¿qué tutela la acción de protección o qué protege, valga la redundancia, la acción de protección? Y a mi juicio la respuesta es simple, pero detrás de esta respuesta simple hay una complejidad que la voy a describir. Protege evidentemente derechos humanos y fundamentales y constitucionales, pero si protege este tipo de derechos, ¿qué no protege? No protege derechos patrimoniales. Esto es clave porque, sin el ánimo de ofender, por supuesto, todos los operadores de justicia supiésemos diferenciar entre lo que es un derecho humano y fundamental y lo que es un derecho patrimonial, probablemente la resolución o el trámite de una acción de protección no sería un dolor de cabeza, como al parecer actualmente es para aquellos operadores de justicia que se convierten en jueces constitucionales cuando se radica la competencia sobre ellos a propósito del sorteo, cuando están dedicados a resolver cuestiones penales, civiles y vía sorteo llegan estos casos a ser conocidos por parte de los operadores jurídicos. Una tercera pregunta, ¿qué quiso el constituyente? Bueno, si leemos el artículo 86 de la Constitución, podemos decir que el constituyente quería lo siguiente en cuanto a lo que es la acción de protección. Quería primero que se entienda que la acción de protección está pensada para que sea accionada desde una perspectiva amplia, es decir, titularidad amplia. El artículo 10 de la Constitución, como ustedes muy bien conocen, establece cuáles son los sujetos de derecho en el Ecuador y precisamente ahí lo que estableció el constituyente es una gran diferencia de lo que es la titularidad de los derechos desde la perspectiva civilista. Desde la perspectiva civilista tradicional, el sujeto de derecho es el individuo, básicamente, la persona natural. En cambio, si leemos el artículo 10 de la Constitución, ahí verificamos esa titularidad amplia, porque se establece que son titulares de derecho en el Ecuador las personas como individuos autónomos, los grupos de personas, los colectivos, los pueblos, las nacionalidades y además, algo que sigue siendo objeto de discusión, la naturaleza como sujeto de derechos. Esta cuestión se verifica en el 86, numeral 1, cuando se establece la titularidad amplia, precisamente para poner en marcha las garantías jurisdiccionales, todas, entre otras, la madre de las acciones, a mi juicio, que es la acción de protección. Otra cuestión que quería el constituyente, competencia múltiple, o por lo menos una noción de competencia que es pensada desde el derecho procesal constitucional y que difiere de la noción de competencia desde la perspectiva del derecho procesal general. Ahí ya emerge otra cuestión. Es necesario, para llevar adelante y materializar una garantía jurisdiccional como la acción de protección, saber diferenciar entre lo que es el derecho procesal general y el derecho procesal constitucional. Hay una enorme diferencia que muchas veces pasa desapercibida en la práctica y trae como consecuencia que las garantías jurisdiccionales constitucionales no se materialicen. ¿Por qué competencia múltiple o una noción diferente en el ámbito del derecho procesal constitucional según el 86? Porque, según el artículo antes mencionado, las garantías constitucionales jurisdiccionales proceden en dos momentos o bajo dos circunstancias. Pueden ser presentadas en el lugar donde nació o emergió la acción o omisión que produce daño al derecho humano fundamental o donde ese daño produce efectos. Entonces, nótese que aquí tenemos un elemento que diferencia totalmente al derecho procesal constitucional del derecho procesal general. Por ejemplo, si es que una acción o omisión nace en Cuenca, pero produce efectos en Guayaquil, podríamos presentar una garantía jurisdiccional, ya sea en Cuenca, donde nace la acción o omisión, o en Guayaquil, donde está produciendo los efectos. Esa es una cuestión clave, es una cuestión simple, pero que curiosamente pasa desapercibido. Eso quería el constituyente y desde ya anuncio con mayúsculas que no se está materializando. Otra cuestión clave, procedimiento informal. ¿Por qué? Porque el constituyente, cuando pensaba en la acción de protección y cuando pensaba en las garantías jurisdiccionales, estaba pensando en procedimiento sencillo, rápido, eficaz, oral en todas sus fases, donde sean hábiles todos los días y además donde las acciones puedan proponerse de manera oral o escrita, como sin patrocinio o firma de abogado, o como sin citar la norma infringida. Ese tipo de lógica, ustedes más que nadie saben que en el derecho procesal general no procede, así de sencillo. Otra cuestión que quería el constituyente en cuanto a las garantías jurisdiccionales, notificación eficaz. Eficaz significa que produce efectos. Por lo tanto, cualquier medio es eficaz para que se lleve adelante la notificación.
una cuestión que suelen escuchar mis queridos y queridas estudiantes en clase es que, y esto podría ser una especie de herejía, ojalá que no, creo que no es para tanto, que se debería, en el evento de que se evidencie que sea esto eficaz, producir una notificación vía diferentes tecnologías de la información y la comunicación, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram, llamada telefónica. Si sé que el demandado está en el edificio del frente, pues tomo el ascensor, las gradas bajo, me cruzo, hablo con él, etcétera, etcétera. La idea es de que la noticia de que existe una potencial vulneración del derecho, o que si el derecho ha sido vulnerado hay que tomar medidas para que la vulneración cese, se puede hacer bajo cualquier mecanismo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las garantías jurisdiccionales constitucionales el tiempo es oro, porque precisamente una cuestión que diferencia el Estado constitucional de derecho y justicia, el Estado garantista, del Estado decimonónico positivista que ha sido denostado precisamente luego de la puesta en marcha de la Constitución ecuatoriana del 2008, es precisamente que en el Estado constitucional de derechos y justicia los derechos por regla general deben evitarse que sean vulnerados, y solo por excepción, cuando desafortunadamente sean vulnerados, se debe proceder ¿a qué? A la reparación integral. Otra cuestión que quiso el constituyente y que se establece también en el 86 de la Constitución es una noción de normas procesales regidas bajo el principio pro homine, en el sentido de que en el ámbito procesal no se aplicarán todas aquellas normas, reglas que retarden el ágil despacho y desempeño de un proceso donde esté inserto un proceso de carácter constitucional, entre otras, la acción de protección. También se entiende que las audiencias, es decir, ese espacio donde se da una mutua escucha, debe ser inmediata, y ahí se deben practicar o mandar a practicar pruebas y cualquier tipo de comisiones, peritajes, etcétera, etcétera. Y por último, se entendía o entiende el constituyente que las sentencias tienen que ser efectivas, es decir, que produzcan efectos. Si partimos de un principio clarísimo según el cual el juez es el director del proceso, el proceso culmina no solamente con la mera emisión de la sentencia, sino con una sentencia emitida de forma constitucional, es decir, motivada, donde se establezcan cuáles son las obligaciones positivas y negativas de las partes procesales, donde se describan cómo se van a cumplir esas obligaciones positivas y negativas, y además anunciando cómo procede la reparación integral, que es un requisito sine qua non. Pero no solo anunciando cómo procede la reparación integral, sino en qué circunstancias, cómo, cuándo, dónde se procede con la reparación integral. Y tiene que ser el propio juez el que precisamente ponga en marcha todos estos mecanismos. Esa es la única forma para que en el ámbito constitucional, en un proceso relacionado con acción de protección, el proceso cierre y efectivamente la sentencia sea eficaz. Nótese que el constituyente ecuatoriano del 2008 pensó en dos figuras, la acción por y la acción de incumplimiento, precisamente porque emitidas las sentencias, las mismas no se cumplían. Ahora los jueces tienen la obligación de cerrar el proceso tomando todas las medidas para que el proceso cierre en el estricto sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué yo ya manifesté, y esto lo hago, repito, de manera hipotética, tiene que ser sometido a comprobación, haciendo estudios, digamos, experimentales o revisando un número aceptable de acciones de protección en la ciudad de Cuenca, en el Azuay, en el Ecuador, de acuerdo al universo que tomemos, que tal como está funcionando actualmente, tal como se está consiguiendo la acción de protección, no se está cumpliendo con la voluntad del constituyente ecuatoriano del 2008. Primero, para no alargarme, si yo les pregunto a ustedes, yo sé que en coro me van a decir no. Cuando alguien quiere presentar una acción de protección un sábado y domingo, ¿será que puede presentar una acción de protección? Probablemente sí, van a retener su documento, pero esa persona, ese funcionario, retendrá ese documento hasta el lunes, cuando esté presente el funcionario de sorteos para llevar adelante el sorteo. ¿Será que usted puede, de manera personal, de manera oral, sin firma de abogado y sin citar una norma? Hay casos excepcionales, pero por regla general tenemos muchísimos problemas y queremos poner en marcha una acción de protección bajo esas características, porque entre otras cuestiones, en este país, en algunas circunstancias, la norma normarum, la Constitución, no se respeta, pero se respetan reglamentos de bajo rango cuando no podemos tener acceso directo al juez. Si yo tengo la necesidad de acceder de manera directa al juez
para contarle que tal acción o omisión de un tercero, de un prestador de un servicio público, de un particular que ejerce sobre mi poder social, político, económico, de un funcionario o bajo cualquiera de las circunstancias en las que debe proceder la acción de protección, no puedo acceder al juez. ¿Por qué? Porque el juez está blindado. Si es que yo me acerco sin un documento a la sala de sorteos, es muy probable que como mínimo me demore 30 minutos hasta lograr que me hagan el sorteo o algo por el estilo y que yo pueda acceder al juez. Notificación eficaz. Aquí existen varios jueces y juezas y existen varios abogados y abogadas en el ejercicio profesional. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales se notifican una acción de protección, el inicio, la continuación o la culminación de una acción de protección? A través de los medios tradicionales. No se utilizan los medios eficaces. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a interpretar la Constitución. Y por último, yo tengo como hipótesis de que todavía tenemos miedo a materializar las sentencias de manera efectiva. ¿Por qué? Porque cuando se da una reparación integral, ustedes saben a grandes rasgos que la misma tiene dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión moral, normalmente relacionada con las disculpas públicas, por ejemplo. Pero la dimensión económica relacionada con la indemnización de daños y perjuicios, a mi juicio, tendría que ser resuelta, establecida y culminada por el mismo juez que establece eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Tiene que usted abrir otro proceso en una vía diferente, una vía ordinaria, para hacer valer ese derecho. ¿La sentencia es eficaz? Por supuesto que no. Nótese que con esos simples ejemplos probablemente se sostiene de manera decente la hipótesis que estoy manifestando, entendiendo como hipótesis a una respuesta provisional que tiene que ser sometida a comprobación. A mi juicio, ¿cuáles son las razones para que desafortunadamente no se esté materializando lo que pensaba el constituyente tenía que ser la acción de protección? Primero, cultura jurídica. Segundo, una constitución con un catálogo de derechos sofisticado, y en eso coincidíamos en la mañana con el estimado doctor Salgado y el estimado doctor Ludgar. Efectivamente, también cayendo en la cuenta que si bien en el Ecuador tenemos un sistema sofisticado de garantías constitucionales, sin embargo, la constitución orgánica es muy deficiente, hiperpresidencialista, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que admitir que los arreglos institucionales que protegen y garantizan los derechos son sofisticados o avanzados. Y, a mi juicio, buena parte de quienes estamos día a día lidiando con esta constitución sofisticada fuimos formados en un paradigma jurídico que no responde a las necesidades de esta constitución sofisticada. Fuimos formados en un paradigma civilista, y siendo formados en un paradigma civilista se pretende que pongamos en marcha lógicas de un paradigma diferente. Atención, aquí no se trata de que nos falte inteligencia o no, aquí es una cuestión de lógica, en el sentido de que nos enseñaron a manejar de determinada forma y de entender de determinada forma el derecho, y con los cambios institucionales se pretenden que el derecho se materialice de otra forma. Ese choque trae como consecuencia que los hechos, la realidad, la cruda realidad se materializa. Y la cruda realidad es de que, teniendo una formación civilista, tengamos que poner en marcha un nuevo paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia. Y a mi juicio, ¿por qué ha sucedido esto? Esto sucedió porque en un momento clave en el que se tenía que haber tomado la decisión, y se estuvo a punto de tomar la decisión de institucionalizar la justicia constitucional especializada, sin embargo, apareció por ahí un última voz del derecho constitucional, en ese tiempo, afortunadamente ahora no, un personaje que dijo y que confundió lo que es la constitucionalización del derecho con el especializarse en derecho constitucional. Por supuesto que el derecho constitucional, perdón, el derecho en general se ha constitucionalizado, eso es obvio, pero que tengamos la capacidad de saber que el derecho se ha constitucionalizado es muy diferente a que manejemos con especialización los procedimientos y los conceptos propios del derecho constitucional. Me explico. Es obvio que para yo ser abogado tuve que aprobar derecho penal, tuve que aprobar derecho civil, tuve que aprobar derecho ambiental, pero sin embargo no me voy a atrever a ser juez de lo penal. ¿Por qué? Porque me siento incapaz
o por lo menos necesitaré 1 o 2 años para estar a la altura de quienes están haciendo eso todos los días. No me voy a atrever a resolver en el ámbito civil. ¿Por qué? Porque no manejo con maestría y especialización esa materia. ¿Cursé 6 años de Derecho Civil en la Universidad de Cuenca? Sí. ¿Me formé en una escuela civilista? Sí. Pero nótese que con esta cuestión se cae en la cuenta que entender que el derecho se constitucionalizó difiere de que el derecho se haya especializado. ¿Qué dijo este personaje en última voz en el 2008? Atención, cuidado, no tenemos que establecer jueces constitucionales de primera instancia, porque como el derecho se constitucionalizó, todos sabemos derecho constitucional y todos somos jueces constitucionales. Craso error. Craso error. Les invito a que hagamos el siguiente ejercicio, que además a mí me ha permitido también sostener esta hipótesis que estoy sosteniendo. Tomen una acción de protección emitida por cualquier juez al azar en el 2008 y comparen con una sentencia de acción de protección emitida en el 2018, no van a notar gran diferencia. Y es obvio que no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque la justicia constitucional en el país está especializada solo en el último nivel. Eso también de manera teórica o formal. Porque, bueno, lo que voy a decir probablemente va a ser un poco duro y algunos amigos o amigas se van a enojar. Yo creo que, a diferencia de otras ocasiones, los mejores hombres y mujeres, o los mejores, o las y los mejores constitucionalistas, no necesariamente están en el espacio especializado para hacer justicia constitucional. Sin embargo, como ya deberán estar cansados mis alumnos y alumnas de escucharme, y algunos están aquí, en el primer nivel y en el segundo nivel de la justicia tenemos la justicia constitucional por excepción. Es decir, los jueces constitucionales son jueces constitucionales por nomenclatura, porque en la realidad de los hechos son jueces civiles, son jueces penales o son jueces multicompetentes. En el país estamos actualmente en una especie de disputa que es invisible y que tiene que ser discutida. Hay una tendencia a la institucionalización del juez multicompetente y a mi juicio esa institucionalización trae como consecuencia una vulneración del principio de tutela judicial efectiva de la seguridad jurídica. Un juez multicompetente, un juez multitarea nunca va a tutelar de buena forma los diferentes derechos, ya sea patrimoniales que están en juego en el ámbito civil, comercial, mercantil, o los derechos humanos y fundamentales vigentes en el ámbito constitucional. Entonces, una cosa es saber que el derecho se ha constitucionalizado, es decir, que de ahora en adelante debo pensar el derecho penal desde la perspectiva constitucional, debo pensar el derecho civil desde la perspectiva constitucional, pero otra cosa es, y eso lo hacen quienes se han dedicado a leer cuestiones específicas de derecho constitucional, diferenciar entre lo que es un derecho humano y fundamental frente a un derecho patrimonial. De hecho, yo he tenido la oportunidad de charlar con muchos jueces y juezas para quienes es un dolor de cabeza cuando se radica una competencia sobre ellos en cuanto a una acción de protección, porque dicen, bueno, procede o no procede la acción de protección y se van a las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero si supiésemos diferenciar entre un derecho humano y fundamental y un derecho patrimonial y nos hiciésemos la siguiente pregunta: aquí está en juego un derecho humano fundamental o está en juego un derecho patrimonial, sabríamos si es que procede o no procede una acción de protección. Si lo que está en juego es un derecho fundamental, no importa que haya otro medio, no importa lo que diga las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el proceso procede. Pero si lo que está en juego es un derecho patrimonial, uso, goce, disposición de alguna cuestión, no procede ninguna garantía jurisdiccional constitucional. Pero veamos cómo los abogados somos muy hábiles para, mediante la argumentación, determinado vocabulario, logramos que pase como constitucional problemas que son eminentemente patrimoniales y que tienen que ser sometidos a la justicia ordinaria. En ese contexto, creo que es clave que mientras no haya la voluntad política de materializar la jurisdicción especializada en el primer constitucional, en el primer, segundo nivel y ya en el nivel constitucional de la Corte, tenemos que poner en marcha una formación profunda en lo que es la interpretación de la Constitución y poner en marcha el conocimiento, como ya muy bien nos han dado cátedra el doctor Salgado y el doctor Rudgar, poner muchísima atención al bloque de constitucionalidad, a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos, a los precedentes constitucionales de la Corte Constitucional y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, una recomendación humilde, por supuesto, es urgente que en este país se institucionalice la jurisdicción constitucional especializada. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias.